Ya vimos cómo quedó el primer mundial de 48 equipos. Para algunos el cambio de calidad por cantidad es notorio, pero hubiera quedado mejor con solo 32 selecciones como antes. Bueno, si también tienen curiosidad por responder a esta pregunta, la resolvemos en detalle a continuación aquí en Palabra de Gol. Para ver cómo hubiera quedado el Mundial del 2026 a la antigua, primero vamos a revisar los equipos que no se hubieran clasificado por confederación, si es que se hubieran mantenido la misma cantidad de plazas de los formatos anteriores. Así que repasemos cuáles de las selecciones mundialistas de la próxima Copa se hubieran quedado afuera. Arranquemos por Oceanía, que en vez de tener a Nueva Zelanda clasificada directamente y a Nueva Caledonia en el repechaje, solo hubiera contado con los All Whites en los repechajes. Así que a estos los mandaremos a esa instancia, que ya definiremos más adelante. Ahora revisemos cómo hubiera cambiado el panorama en Asia. Allí para United 2026 tuvimos hasta 8 clasificadas directas y una al repechaje, pero con la repartición a la antigua, solo 4 de estas selecciones hubieran llegado a la Copa del Mundo, además de un aspirante a las repescas. Entonces, para definir a estas clasificadas, lo haremos de una manera muy sencilla. Agarraremos los 3 grupos de la tercera ronda de la eliminatoria de la AFC y le daremos la clasificación a los líderes, o sea, a Irán, Corea del Sur y Japón. Y completaremos con el mejor segundo, que en este caso hubiera sido llamativamente Uzbekistán. Y el repechaje sería para el otro escolta con mejores números, que, oh sorpresa, sería Australia, que clasificaría a una instancia que no le es familiar para nada como los repechajes. Ahora revisemos qué tanto hubiera cambiado la cosa en África, donde hay que ser más exclusivos, pues para el Mundial del 2026 la CAF tuvo hasta 9 cupos directos y uno para los repechajes. Por acá solo tenemos cabida para 5 clasificados directos. Para definir esto, agarramos a los 9 ganadores de los grupos y los pusimos en una tabla para identificar a los 5 mejores y a ellos darles la clasificación directa, pero acá tenemos que hacer algo extra, ya que recordemos que en el grupo E, es decir, el que ganó Marruecos, Eritrea se retiró al inicio de la campaña y por lo tanto tuvo menos partidos, y como no es justo que una selección que ganó todos los encuentros de la eliminatoria se quede por fuera por puntos, para hacerlo más equilibrado, vamos a sacar más bien a los 5 ganadores de grupo con mejor rendimiento en función de sus puntos conseguidos por la cantidad de partidos disputados. Así que en este orden de ideas hubiéramos visto la clasificación directa de Marruecos, Túnez, Costa de Marfil, Egipto y Ghana, que por diferencia de gol supera a Argelia, que se hubiera quedado fuera a pesar de haber ganado su grupo, al igual que selecciones como Senegal, Cabo Verde y Sudáfrica. Hablemos ahora de quienes hubieran clasificado del lado de Europa, que para United 2026 cuenta con 16 cupos, pero bajo la repartición anterior hubiera tenido solamente 13. Entonces, en este caso, podemos agarrar a los 12 ganadores de los grupos que hubo en la clasificación de la UEFA, por lo que de todas maneras acá hubiéramos visto a selecciones como Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra y Croacia. Entonces solo hubiera sobrado un cupo para los repechajes europeos, así que para no complicarnos demasiado, agarraremos al mejor segundo para completar los clasificados directos acá. Pero simplemente en vez de escoger a la que más puntos hizo, hay que hacer el mismo ejercicio que hicimos en África, revisar los rendimientos, ya que en unos grupos se jugaron 8 partidos y en otros no más 6. Así que si vemos cuál fue el segundo lugar con mejor rendimiento, curiosamente este fue Italia, que por poco superó a otros destacados como Turquía, Bosnia y Polonia. Así que con la Azzurra completamos los 13 clasificados de Europa. Ahora pongamos nuestro foco en América y comenzamos por CONCACAF, donde habría un condicionante importante con los clasificados, ya que si bien para el 2026 la Confederación contó con hasta 6 cupos y medio, 3 de estos se fueron para los anfitriones, pero bajo la antigua repartición solo hubieran contado con 3 directos, así que con solo los anfitriones se agotarían los cupos para CONCACAF, aunque también le podríamos dar el cupo extra que habitualmente se le daba al país anfitrión, por lo que con 4 cupos directos hay margen para darle a un equipo de las eliminatorias la clasificación directa, y para ello agarraremos al mejor líder de los grupos de la tercera ronda, el cual fue Curazao, que si bien igualó en puntos con Panamá, tuvo mejor diferencia de gol, así que a los caribeños les damos el pase directo junto a los 3 anfitriones de la Copa, y a Panamá
las mandamos a la espera de los repechajes, que ya los vamos a definir, pero antes hay que ir con los clasificados por CONMEBOL. Aquí en teoría el asunto es más sencillo, pues solo hay que ver la tabla del todos contra todos, donde hubo 6 cupos y medio para el Mundial del 2026, pero en la repartición antigua solo hubiera habido plazas directas para los 4 mejores de la tabla, así que hubiéramos visto unas eliminatorias mucho más dramáticas, como lo será la próxima finalísima, que será la gran prueba de Argentina antes del Mundial. Y yo creo que acá tienen con qué defender el título. Y si ustedes también, aquí les dejamos el QR y nuestro código para demostrar su fe por la albiceleste, que recordemos lideró la pasada eliminatoria sudamericana. Así que con la vieja repartición hubiera ido al Mundial, junto a Ecuador, Colombia y Uruguay. Mientras que llamativamente Brasil se hubiera quedado en el repechaje, aunque hay que convenir que con solo 4 cupos la verde amarela no se hubiera relajado tanto al final de la eliminatoria. Hubiera sacado algunos puntos más, como tal vez otras selecciones. El caso es que con menos cupos hubiéramos visto también una cruel eliminación de Paraguay por diferencia de gol. Y Bolivia ni siquiera hubiera tenido aspiraciones de algo en las últimas fechas, pero bueno, toda esta paridad estuvo condicionada por una eliminatoria que tuvo demasiados cupos al Mundial 2026. Ahora, para cerrar, tenemos los repechajes intercontinentales, que en el formato anterior hubiera enfrentado a los clasificados de CONMEBOL, CONCACAF, AFC y UFC en 2 llaves mano a mano por los 2 últimos cupos directos a la Copa. Y para hacerlo sencillo y darle prioridad a los equipos más capacitados, les daremos este cupo a Australia y a Brasil por tener más antecedentes mundialistas y por tener un mejor ranking FIFA, por lo que con ellos ya podemos armar el Mundial del 2026, pero con solo 32 equipos. Ahora, antes de ver cómo hubieran quedado los grupos, veamos los clasificados que no hubieran llegado a la cita orbital del 2026 en los grupos bajo este escenario. Estos hubieran sido Sudáfrica, el repechaje 4 de UEFA, Qatar, Haití, Paraguay, UEFA 3, UEFA 2, Nueva Zelanda, Cabo Verde, Arabia Saudita, Senegal, los equipos del repechaje Intercontinental 2, Argelia, Jordania, los equipos del repechaje Intercontinental 1 y Panamá. Por lo que ahora tenemos que armar los grupos de este mundial, pero con solo 32 selecciones y restándole a estas 16. Y para hacerlo, lo que hicimos fue respetar en lo posible lo designado por el sorteo del 5 de diciembre, sobre todo priorizando los grupos encabezados por los 3 anfitriones y los 5 mejores del ranking FIFA, que hubieran sido las cabezas de serie en esta versión de 32 equipos, aunque hicimos una pequeña excepción con el grupo E, ya que fue el único que se quedó intacto. El resto sí hubo que completarlos. En el A, por ejemplo, México y Corea del Sur se quedaron, pero en vez del equipo del repechaje europeo pusimos a Bélgica y en lugar de Sudáfrica pusimos a Marruecos. En el B se quedaron Canadá y el repechaje europeo 1, o sea Italia y Suiza, y hubo que reemplazar a Qatar por un asiático que quedara volando por ahí, que finalmente fue Japón. En el C pusimos Inglaterra, Croacia y Ghana, y completamos acá con Brasil, que hubiera venido de los repechajes. En el D conservamos los puestos de Estados Unidos y Australia, y en vez de Paraguay y el repechaje 3 europeo, tuvimos que ubicar acá a Portugal y a Escocia. En la zona E dejamos el grupo que se quedó tal cual, el de Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. Luego en el grupo F dejamos a Francia y a Noruega, y en vez del repechaje Intercontinental 2 y Senegal, ubicamos acá a Colombia y a Túnez. Para armar el grupo G conservamos los puestos de Argentina y Austria y completamos con Países Bajos e Irán. Y en el grupo H dejamos a España y a Uruguay, y en vez de Cabo Verde y Arabia Saudí completamos con Egipto y Uzbekistán, para así completar el panorama de unos grupos que en mi opinión hubieran quedado mejor, ya que tendríamos zonas más parejas y algunas bravísimas como la B, la C, la F y de pronto la G. Y si los grupos les parecieron más atractivos, ¿qué dirían de una hipotética fase final con estos clasificados al viejo estilo de los mundiales de 32 equipos, siguiendo el emparejamiento que hubo entre primeros y segundos en el Mundial de Qatar para armar los octavos de final? Por un lado del cuadro posiblemente habremos visto partidos como Marruecos contra Japón, Inglaterra ante Estados Unidos, Alemania contra Colombia y Argentina versus Uruguay. Mientras que del otro lado veremos duelos como Suiza ante Bélgica, Portugal contra Brasil, Francia ante Ecuador y Países Bajos versus España.
duelos de gran calibre, que difícilmente se verían de buenas a primeras en los 16avos de final de un mundial de 48 selecciones, aunque en octavos o cuartos puede que sí veamos algunos duelos parecidos. Y hasta acá este ejercicio de ver cómo hubiera sido el Mundial de United 2026 si este hubiera seguido el viejo formato de las Copas del Mundo de 32 selecciones. ¿Piensan que hubiera quedado más atractivo? ¿O se quedan con la versión que se viene con 48 equipos? Los leemos en los comentarios y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.